Para todos y cada uno de ustedes, una sincera bienvenida a este nuevo año 2021. Gracias a Dios por este día que Dios nos regala, nos dispensa, 1 de enero. Gracias al Rey de la Gloria, al Rey de los cielos, por este privilegio que nos da de un tiempo más para seguir conociéndole, un tiempo más para seguir acercándonos a Él y recibiendo de todos estos regalos, estas recompensas que solo Él sabe dar. Aquí estamos hoy presentes también en este tiempo que Dios nos concede para que podamos poner al día todas las cosas, todo nuestro ser en esa disposición para seguirlo a Él, para honrarlo, como dice la Escritura, con toda nuestra alma, mente, con nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Por eso, bienvenidos todos ustedes que quieren con todo su ser, su corazón, honrar, servir al Señor. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón, y aquí desde la congregación Centro Misionero Bethesda, en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Qué regocijo saludarles en este nuevo día, este nuevo amanecer que Dios nos da, siempre con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Recuerde que mientras que usted tenga su mirada en Él, no va a desmayar. Pero ahí tenemos el ejemplo, la ilustración del apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús: si eres tú, manda que vaya caminando sobre las aguas. Pero al principio, mirándolo a Él, caminó sobre las aguas. Luego, al momento de mirar a los lados, de sentir el fuerte oleaje, dice que comenzó a hundirse porque, ¿qué sucedió? Dejó de prestar atención a Cristo Jesús. Así que este sea un año para que usted le preste toda su atención al Cristo de la gloria, para que usted lo mire a Él, para que se deleite en Cristo Jesús, se deleite en el Señor cada día, de poder colocar todas sus peticiones, anhelos bajo el amparo del Dios viviente, y así decirle: Señor, que te exaltes, que tú seas engrandecido, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor. Gracias, oh Dios. Por eso esta es la primera transmisión en vivo que hacemos aquí por Facebook Live. A cada uno de ustedes, a sus familias que también siguen este tiempo, esta transmisión. Bueno, le cuento que aquí en Chiquinquirá tenemos una costumbre que es algo que Dios nos ha impuesto, porque no lo hemos sentido como una carga, un peso, sino que es un deleite poder colocar los primeros 21 días del año delante del Señor, delante de su presencia. Entonces venimos con nuestras familias, estamos delante de la presencia del Señor en ayuno, en oración, y le decimos a Él que bien haga lo que Él quiera hacer, que nos enseñe a agradarlo, a hacer su voluntad, a ser esos servidores suyos con temor y temblor delante de su presencia. Y esto nos permite una mayor sensibilidad a Dios, a lo que Él quiera ordenarnos. Y bueno, es tan propicio el ayuno que en verdad que me gustaría que muchos de ustedes se provoquen también de ello, ¿sí? Porque pueden entrar en ello los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Sabemos que es Dios el que les da la fuerza y que les da esa capacidad para servir al Señor con todo. Alguno quizá diga: bueno, para mí sí sería muy difícil, casi que imposible hacer eso, ¿verdad? Pero cuando vamos entendiendo que tenemos que hacernos ciertas preguntas como ¿qué es lo que gobierna nuestra vida? Entonces nos hemos determinado que no será el pan, el alimento el que gobierne nuestra vida. No, hay uno mayor que tiene que gobernar nuestro ser. Así que es a Él a quien le damos todo honor, toda honra, toda gloria. Sea para Él. El alto y sublime que habita la eternidad. Cante con nosotros. Y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, que con el quebrantado y
santo. Gloria al Dios de verdad, toda exaltación con alegría, con gozo, porque Él mismo ha resucitado. Es el Cristo glorioso, es el Cristo que vive para siempre. No volvió a morir, ni volverá a morir jamás. Y Él es el que tiene esa vida abundante para ustedes y para mí, que en esta mañana les doy la bienvenida. Les decimos bienvenidos también a esta transmisión en vivo. El Dios de la gloria, el Padre Celestial, bendiga su vida, su salir, su entrar, cada obra de sus manos. Que ese Dios viviente siga coronándoles de favores, de misericordias. Siga Él oyendo sus oraciones. Para eso apareció Cristo aquí en la tierra, para abrir ese camino y conectarnos con el Padre, y para que nuestras oraciones puedan subir y ser bien recibidas, bien reconocidas por el Padre Celestial. Así que le pido que ahí donde esté tome asiento, siéntase cómodo, y hay un mensaje de Dios para su vida, una palabra que le bendecirá, que le llenará, que traerá esperanza para este nuevo año. No sé cómo usted se encuentre, pero Dios sí lo sabe. Así que vamos a ir allí al libro de Isaías, en el capítulo número 53. No se preocupe si no tiene ahí un texto, la Biblia. Allí va a salir en el televisor que está a mis espaldas. Ahí sale el pasaje, la porción bíblica de Isaías, capítulo 53, el versículo número 1, para que hablemos de la estimación superficial humana. Sí, porque cuánto nos falta a veces estimar las cosas buenas que Dios nos da, todo lo que Dios ha creado, y mucho menos nos falta tener esa estimación hacia la persona de aquel ser que nos formó, que nos dio la vida. Y de esto leemos aquí en Isaías capítulo 53, en los primeros 3 versículos. Isaías 53, versículo 1, leemos: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pastor, ¿y por qué escogió ese pasaje de la Escritura para hoy? Bueno, seguramente habrá entre la audiencia amigos, amigas que sientan que su corazón ha sido herido, que ha sido herido en lo profundo de su alma, porque alguien no le estimó, porque alguien no tuvo en cuenta su momento de dolor, de dificultad por el cual pasó o aún esté atravesando. Pero quiero hablarle precisamente de uno que, como dice la profecía de Isaías, sí que sufrió el dolor, sí que experimentó la angustia y aún el menosprecio. Y en determinado momento empieza a existir un grupo de creyentes, pero hubo tiempo en que incluso no lo estimaron, como leemos aquí en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de ustedes y de mí,
Sí, aunque digamos, pero yo soy cristiano. Pero ¿cuántas veces no estimamos una oportunidad que Dios nos da de buscarle, de estar con Él a solas? Y nos fuimos a hablar con el amigo, con la amiga, y se nos pasó el tiempo. Aunque el Espíritu de Dios nos reclamaba para Él, quería que pasásemos tiempo con Él, pero preferimos estar con otra persona. No lo estimamos. ¿Se da cuenta? Que aún por cristianos que nos tengamos a nosotros mismos, ¿cuántas veces no habremos estimado ese llamado que Dios como nuestro hacedor nos hace, como ese Padre de amor, pero también como esa autoridad nos hace? Y no oímos su voz y no quisimos acercarnos. Él quería librarnos de muchas consecuencias por retirarnos de cerca de Él, pero no oímos. Decidimos cerrar nuestros oídos, taparlos para no oír. Él nos dejó ir por nuestro camino. Cada cual se apartó por donde le plació, hizo lo que bien le pareció, pero aún así Él quiso cargar sobre Él todo el peso de estas faltas. En otras palabras, quiso mostrarnos el camino para volver a Él, para ser restaurados. Y por eso es que el profeta comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Seguramente del tiempo de Isaías fueron muy pocos, casi nadie. Del tiempo de Jesús fueron muy pocos sus discípulos. Aún la muchedumbre que le seguía le dio la espalda. Y luego gritó a una: crucifícale, crucifícale. Y en nuestros tiempos, hace 5 o 6 días, apenas que la gente supuestamente estaba celebrando el nacimiento de Jesús, pero quizá anoche muchos se olvidaron de su ejemplo para seguirlo, para apartarse de todo lo inmoral, lo bajo, lo malo, y decidieron seguir sus malos caminos. Pero más adelante se llega una Semana Santa y pareciera que no ha pasado nada, como que nos lavamos las manos y decimos: ah, sí, yo soy santo. Pero llamamos santos unos días, pero en realidad no nos hemos apartado de lo malo. Por eso esta pregunta: ¿quién ha dado algún crédito a nuestra historia? Casi nadie. Y menos en otras culturas donde realmente no se espera de que un Salvador vaya a morir. Es que humanamente es imposible reconciliar la grandeza con el sufrimiento. Mire, sí, precisamente todos los seres humanos tenemos problema con eso, porque a veces nos parece que Dios está tan cerca, nos sostiene en sus manos, pero apenas aparece el sufrimiento, parece que nos ha dejado. ¿Acaso no somos de los que decimos cuando las personas son afortunadas: debe estar viviendo bien, debe estar haciendo las cosas bien para Dios? Pero cuando vienen esos reveses de la vida, decimos: debe haber pecado, definitivamente debe haber hecho algo muy malo. Y sabe que ni una ni otra valoración son siempre totalmente correctas. Si una persona puede tener riqueza, estar aparentemente muy bien con su familia, tener salud, y aún así no estar en paz con Dios. Como también puede alguien estar pasando una gran dificultad y encontrarse en paz con Dios y saber que Dios le carga en sus brazos en esos momentos. Así que en este pasaje habla a la conciencia de una humanidad despierta y penitente. Las palabras pronunciadas por el profeta son las del Espíritu Santo, que está interpretando el escándalo allí de la escena. El Hijo de Dios ha venido aquí a la tierra, pero
Ninguno nos hemos dado cuenta. Porque es que la fe sin la revelación no puede avanzar. Y entonces viene una segunda pregunta que es como una explicación sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios, el fuerte brazo derecho de Dios, que quiere intervenir en los asuntos, así sea los asuntos más pequeños de la vida humana. Esto nos indica una decisiva acción de Dios. Dios quiere entrar a actuar en la vida de cada ser que Él creó. Y de pronto alguno diga, pero yo lo necesito ahora. Ahora mismo estoy necesitando por este momento de soledad, de angustia que estoy atravesando. Lo necesito a Él. Bueno, ya comenzó usted a dar el primer paso. Reconocer su necesidad de Él. Porque sabe que aunque Dios quiera actuar en nuestras vidas y sacarnos del fango y sacarnos del lodo, si no reconocemos que lo necesitamos, si no lo llamamos, si no venimos humildemente confesando nuestros errores delante de Él, Él nada podrá hacer por nosotros. Y déjeme decirle que el brazo del Eterno obra liberación, el brazo del Eterno obra salvación. Y le decía que aquí en el versículo 2 tenemos una explicación. Dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Subirá cual renuevo. Ese es uno de los nombres de Cristo Jesús, el renuevo. Pues creció como una planta tierna. Ya va a entender a qué me refiero. Habría de crecer allí como un renuevo de un tronco muerto de un árbol. Sí, porque aunque se le había prometido a David que de ahí saldría el Mesías, pero aquel reinado de David se terminó, se fue deteriorando con el paso del tiempo, de sus hijos, de los reyes, y prácticamente había muerto. Pero mire cómo Dios hace cosas que no entendemos, y sale de ese tronco muerto del árbol el renuevo. Dice aquí la Escritura, como raíz de tierra seca. Nos recuerda el hecho de que las plantas de Dios brotan y crecen en los lugares más insospechados. Quizá a usted, a quien Dios le está hablando en esta hora, hoy 1 de enero de 2021, le está hablando porque quiere hacer de usted alguien muy amado. Sí, quizás este momento no se ha sentido amado, amada, pero Él le ama. Y Él quiere que usted sepa que para Él, usted ya es una persona importante. Así que, qué bueno es ver que aún los dirigentes de la iglesia, por lo general, proceden de los más apartados e insignificantes lugares de habitación humana. Así que, para Dios no hay acepción de personas. Para Él no hay problema con los lugares. Aún de lo más pequeño, Él hace lo más grande. De lo más vil, Él hace algo precioso. De lo necio, Él levanta hombres y mujeres llenos de su sabiduría. Palestina era una región pequeña y poco promisoria, pero de ella vino el Mesías. Y la pequeña Belén de Judea era sumamente insignificante. En Nazaret creció a la vista de Dios, en circunstancias humildes y bajas. Y dice aquí la Escritura, no hay parecer en Él, ni hermosura. Quiere decir que Jesús no era como lo pintan hoy día en los cuadros. Claro, ya alguien sabe cómo es el nombre del actor, del artista que escogieron para pintar ese cuadro, pero en realidad nada que ver con Jesús. No tiene parecido a Jesús, porque aquí nos dice la profecía, no hay parecer en Él, ni hermosura.
predicador. O sea que lo que yo tengo aquí en unos cuadros grabados, el corazón de Jesús, el rostro de Jesús, el rostro del divino, no es ninguno de ellos. Pues según la Biblia dice que no tenía un majestuoso aspecto real, un aspecto que atrajese la admiración humana. Inclusive la pregunta en los días de Jesús era: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Imagínese usted nacer en un lugar donde exista un dicho que diga: ay, de allá será que sí alguna vez se levantará buena gente de ese pueblo, de ese lugar. Era simplemente un nazareno de Nazaret, desprovisto de encanto. Eso sí, hay diferencia entre encanto y gloria. Por eso Dios nos llama, para que no interesa si no tenemos ese encanto humano o algo que pueda llamar la admiración humana, pero Él quiere vestirnos de gloria. Él quiere que esa gloria suya esté sobre nuestra vida. Sobre Jesús estaba. Él era lleno de gracia, de gloria, de verdad. Pero también dice aquí la Escritura, sin atractivo para que le deseemos. Este siervo, que es Cristo, carecía de esa bella apariencia que provoca un atractivo externo. Se lo esquiva porque ha sido desfigurado por la malignidad humana. Es lo que leemos en el versículo número 3. Despreciado y desechado. Los términos hebreos significan contemplado con desdén, abandonado. Quizá alguno esté diciendo hoy: así me siento, pastor. Me siento totalmente abandonado. Me dejó mi esposa, mis hijos, mis hijas, ni una llamada. Estoy solo, sola. Bueno, para usted era esta palabra. Y leemos allí en Mateo capítulo número 26, el versículo número 31. Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y también leemos ahí en el versículo número 56, Mateo 26, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aparentemente, ¿cómo quedó el Señor Jesús? Totalmente solo. Lo abandonaron sus mismos discípulos. Y eso que los había preparado y eso que les había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos habla y es preparándonos? ¿Sabe que hasta para el día de la muerte Dios nos prepara? Nos advierte cuando estamos en paz con Él, cuando podemos oír su voz. Y fue así que les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí. Como quien dice, todos van a salir corriendo. Ninguno se va a quedar conmigo. Y fue así. Cuando vino Judas con aquella turba para echarle mano al Señor Jesús, ahí leemos en el versículo número 56 que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y una porción aquí también que quisiera leer es Juan capítulo 16, el versículo número 32. Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo número 32. Leemos allí: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué maravilloso. En tiempos donde la gente sufre tanto de este mal, la soledad. Ay,
el enemigo de nuestras almas hace que nos sintamos víctimas. Pero fulano me dejó, sutano también, perenceo, todos me dejaron solo. Pero aquí no está él quejándose, está dando un testimonio de que ha vencido por encima de soledad. Dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué bueno que a esta hora usted pueda invitarle a Él, pueda reconocer que la presencia de Dios está tan cerca que casi podemos palparle. Decir, perdóname, Señor, cuando he dicho que estoy solo, sola, que me han dejado los unos los otros. En realidad, tú no me has dejado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo quieren cada día hacer morada con nosotros. Quieren manifestar su gloria, su poder, su gozo, su alegría en nuestros corazones. Por eso es tan especial cuando leemos estas palabras, porque nos habla Dios que la soledad es a veces como la corona de la pena. Sirve como la corona del sufrimiento. ¿Se da cuenta? Quizá usted enfermó y no pudimos estar ahí a su lado. Pero hubo uno que no le interesó que fuese COVID, que fuese lo que fuese, ahí estuvo con usted. Qué maravilloso es Él. Y hoy estamos leyendo en su palabra, despreciado y desechado entre los hombres. Primero fueron los gobernantes, lo desecharon, lo despreciaron. Quizá usted haya tenido algún puesto importante de relevancia y allá de ese puesto lo hayan destituido, le hayan dado la espalda, no lo hayan tenido en cuenta. Pues así fue. Primero los gobernantes le dieron la espalda a Jesús. Segundo, las multitudes. Y tercero, que es lo más doloroso, fue desechado, fue despreciado por sus discípulos. A veces lo que más duele no es terceras personas lejanas, ni los gobernantes, ni las multitudes, sino quizá su propia familia. Y no sea porque quisieron despreciarlo, sea quizá por el mismo confinamiento o la cuarentena, que no pudo usted estar con sus padres o con sus hijos y llora allí en su lugar. Pues no se sienta desamparado, no sienta que ha sido abandonado o abandonada. Mire, vea el testimonio de Jesús. Dijo, ustedes me han dejado solo o sola, en el caso suyo, amiga, pero puede decir, no estoy sola, el Padre está conmigo. Así recorrió el Cristo la solitaria vía dolorosa. Por eso seguimos leyendo ahí, varón de dolores. El cuerpo de Jesús indudablemente era sensible al dolor. A veces se ha planteado la pregunta ociosa de si en realidad esto era así. Pero si no hubiera sido completamente humano, como parece indicar aquí el profeta Isaías, que fue experimentado en quebranto, familiar con la enfermedad, tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades. Por eso, aún el apóstol Pablo testificaba de esto que Dios había hecho en su vida, que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Mire cómo Dios coloca de sus cualidades sobre los que queremos acercarnos a Él. Y es así que podemos alegrarnos con la alegría del otro, pero también entristecernos con sus tristezas. Y así es Jesús. Él también siente nuestra enfermedad. Mire, lea conmigo en la carta a los Hebreos, el capítulo número 4, el versículo número 15. Leemos allí Hebreos capítulo 4, versículo número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto dice Hebreos capítulo 4, el versículo número 15. Y leyendo allí mismo en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo número 18.
de la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo número 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabe una cosa? Que ese Cristo de la gloria está tan cercano a usted y a mí, que mire, padeció de lo mismo que nosotros padecemos, pasó por donde nosotros quizá ni siquiera hemos pasado, porque en Isaías dice que escondimos de él el rostro. Sí, hay algunas personas que aún les ha sucedido, ni siquiera sus progenitores quieren verlos. Mire, dice de Jesús que volvimos la cara horrorizados para no mirarlo. No lo estimamos, no lo estimamos, no le reconocimos significación alguna, no lo tomamos en cuenta por la consideración que teníamos como si fuese un fanático aislado. De ahí que nadie simpatizara con él. Mire usted. Pero aún así, Él, todo esto lo sufrió por nosotros. Jesús puede sentir junto con nuestras debilidades. Nuestro Señor nos entiende también en esta debilidad, porque dice ahí en la carta a los Hebreos que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él fue tentado en las 3 áreas básicas de la susceptibilidad humana: cuerpo, alma y espíritu. Conoció la tentación en el desierto, ¿recuerda? En ese terreno del apetito corporal. Quiere decir que él sintió hambre, como nosotros llegamos a sentirlo. Claro que ahora cuando estamos en ayuno, el Señor nos fortalece, como sucedió con él. Él envía ángeles a fortalecernos. Él también allí conoció la tentación en el terreno de las relaciones humanas y en el terreno de las relaciones espirituales. Yo, los otros, Dios. Él fue tentado en los 3 puntos. ¿Qué habría de gobernarlo? ¿Su deseo de pan? ¿Su deseo de aceptación? ¿Su deseo de poder? ¿O su lealtad a Dios? Estas son preguntas centrales de la vida que todo hombre o mujer debe responder. ¿Qué habrá de gobernarlo a usted? ¿Su deseo de pan? ¿Su deseo de aceptación? ¿Su deseo de poder? ¿O su lealtad a Dios? Yo quiero que sea siempre mi lealtad a Dios lo que me gobierne. Bendito sea el Señor. Porque otros por un alimento hacen lo que sea, por ser aceptados en un grupo hacen lo que sea, por ese deseo de poder. Pero otros vivimos por esa lealtad a aquel que, mire cuánto ejemplo nos dio, a aquel que ciertamente está dispuesto para socorrernos, para ayudarnos. Él pasó por todos estos momentos. Ciertamente, en estas cuestiones básicas, las tentaciones de nuestro Señor tuvieron una exacta semejanza con las nuestras. Pero, ¿sabe una cosa? Que aunque Él fue tentado en todo, fue sin pecado. Pero sin pecado. Jesús no cedió ni una vez. Fue perfectamente triunfador. Él tiene ese poder para que usted no ceda a la tentación en medio de la soledad, en medio del dolor o en medio del sufrimiento. Fue perfectamente triunfador. Si no hubiera sido tentado como nosotros lo somos, no podría simpatizar con nosotros en nuestras muchas tentaciones. Pero si no hubiera sido también perfectamente victorioso, no podría ayudarnos, sino que más bien estaría necesitado él mismo de ayuda. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que aunque fue tentado en todo, que pudo identificarse con nosotros, salió perfectamente triunfador,
Ahora Él puede ayudarle a usted, joven, señorita, que quizá ha fallado a Dios. O como está en las Sagradas Escrituras, ha caído de la gracia de Dios y ahora está pensando: Dios no me aceptará, Dios no me recibirá. Él dice que Él no rechaza a ninguno de los que viene a Él, que Él le acepta para levantarle, para restaurarle, para darle una segunda oportunidad. Así es Dios, siempre presto a ayudar. Precisamente a quienes se les dirigía allí la carta era a los cristianos hebreos. ¿Y quiénes eran estos cristianos? Sino hermanos y hermanas que estaban tentados a retroceder y perder así la entrada al reposo prometido. Jesús también había tenido esta experiencia del desierto y por lo tanto Él sabía lo que ellos estaban pasando. Él mismo entiende ese desierto de la agresión satánica que sigue al primer glorioso arrebato de fe. Quizá usted es de los que ha dicho: yo voy a creer en Dios, yo no voy a abandonar, no me voy a volver atrás. Pero en la primera tentación, en el primer momento, y era 31 de diciembre, y usted le falló al Señor, pues déjeme decirle que hay esperanza. El Señor Jesús, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, hoy puede tomar su mano y decir: ven, te levanto, ven, puedes seguir en esa vida de fe, puedes seguir amándome con todo tu corazón. Yo restauré a Pedro, yo restauré a Jonás, también tengo poder para restaurarte a ti. Y allí estaba restaurando a los cristianos hebreos. Por lo tanto, si ellos no deben dar la impresión de que retroceden, tampoco deben acobardarse, avergonzados, ni ceder a la parálisis de la desesperación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sino acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y por qué deberíamos alcanzar misericordia? Bueno, es alcanzar ese perdón por nuestra vacilación. Sí, porque en otro momento fuimos como Pedro: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas y no interesa que los demás te nieguen, que se aparten, yo no. Pero ahí estuvimos también, fallándole. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra propia fuerza. Pero vinimos a Él y le pedimos que nos perdonara por nuestra vacilación. Le dimos: perdona, Señor, y entonces hallamos gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que en esta hora usted pueda venir a ese trono de la gracia. Solamente necesita a ese mediador que es Cristo Jesús. Todo esto es mediado por Jesús. No hay alternativa. Es el Padre mediante Jesús. El reposo por medio de Jesús o no es nada. Si usted quiere ese reposo, esa gracia de volver en amistad con Dios, le presento a ese Cristo que pasó por todos los momentos que los seres humanos podemos pasar, pero que se levantó con poder para darle a usted y a mí su ayuda, la victoria y volver a conectarnos con el Padre Celestial. Solo necesitamos reconocer nuestras faltas y reconocer a Jesucristo como el administrador de nuestra vida. ¿Quiere usted esa paz? ¿Quiere usted esa compañía incomparable, permanente con usted? Es la presencia de Dios. Por eso quiero guiarle en una oración de reconciliación, una oración donde vamos a pedirle perdón a Dios, y no interesa qué pecado, qué maldad usted haya hecho, haya cometido. Su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahí donde esté, dígale conmigo: Padre Celestial, gracias por amarme. Gracias por enviar a Jesucristo
para reconciliarme. Hoy pido perdón. Pido que me perdones todas mis faltas, mis errores y maldades. Jesucristo, quiero que con tu sangre me limpies de todo el pecado. Gracias. Gracias por venir a mi corazón. Hoy quiero que seas el administrador de mi vida y desde este día en adelante. Gracias, Jesucristo, por darme esa vida abundante. Es una segunda oportunidad que me estás dando de vivir en paz, en armonía, en amistad contigo. Gracias por enviar tu Espíritu Santo. Él me ayudará y me dará las fuerzas que necesito para seguir este camino cada día hacia ti. Gracias, Señor. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias por aquellos que hoy se reconcilian, por aquellos que hoy se vuelven al camino, se vuelven al redil. Lo más importante es ese remanente que tú tienes, de hombres y mujeres que tú preparas, fieles, leales a ti, Señor, que por nada te quieren fallar. Por eso, gracias por regalarnos esa naturaleza tuya, Señor, esa naturaleza divina. Sin esa naturaleza, oh Dios, seguiríamos, y tú lo sabes, en nuestra naturaleza caída, siempre procurando hacer cosas para Dios y siempre caídos. Pero Señor, tú te levantaste de entre los muertos y a nosotros nos has hecho levantarnos, resucitar también de esa muerte espiritual. Gracias te doy por ese maravilloso amor. Gracias, Jesucristo, por venir a sufrirlo todo por nosotros, para ahora entendernos y darnos la mano para que avancemos victoriosos en el nombre de Jesús. Por eso que cada uno pueda avanzar por la fe, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre lo que sea. Esa es la victoria que ha vencido nuestra fe. Por eso reciba de esa fe viva, reciba de esa fe gloriosa que viene del cielo para su vida. Y qué bueno es saber que usted ha estado ahí también recibiendo esta palabra. Gracias por escribirnos ahí a través del chat. Gracias por también hacer parte de esta transmisión. Somos un equipo donde los unos oramos por los otros y pedimos a Dios para que Él sea el que aliente, el que vivifique, el que transforme, el que se glorifique grandemente. Yo creo que Él está obrando ahí en su vida. Y cualquiera sea la necesidad, hoy preséntela ahí delante del Señor, porque Él es poderoso para actuar más allá de lo que pedimos, más allá de lo que necesitamos. Así que hoy que usted ha recibido esta salvación tan grande, quiero orar por usted, quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Padre, hoy estoy bendiciendo a estos hermanos, a Henry Buitrago, Alexandra Nova, Julia Rodríguez, Daisy Delgadillo, la familia Rodríguez Torres, a María Rodríguez, Alejandra Benítez, a toda la familia Ortiz Arévalo, a Miguel Rodríguez, a Alejandro Almonacid, a María Marroquín, a Ana Isabel Sánchez, a Flor Lucía Varela, a Miguel López, a Olga Vasallo, a Mari Pachón, a Seferino Forero, Yurani Albornoz, Guillermo Machuca, Jessica Vega, Felipe Vega, Rita Forero, Yenid Elvira, Laura Zulbará, Janet Moreno, Anita Agualdrón, José Edgar Suárez, William Rodríguez, Yesenia Martínez, José Gualtero, Juan Delgadillo, Marlene Delgadillo, Orlando Vargas desde Dallas, Texas. Dios te sigue bendiciendo. Albeiro Casa, Jenny Matallana, Olga Giraldo, Luz Marina Ortiz, Ovidio Ortiz, Dolly Milena González, Carlos Cabra, Ana Lucía Roa, Janet Sierra, Camilo Rivera, Juan Nicolás Olmedo, Imelda Rojas, y bueno, otros nombres que quizá se nos escaparon ahí en la pantalla del computador, pero que es grato saber que ustedes están ahí también buscando el rostro del Señor, diciéndole: Señor, quiero ofrecerte, quiero darte lo mejor de mí. Señor, este corazón dispuesto, Señor, para que pueda interceder por mi familia, por otras familias, por mi nación. Qué bueno que cuando estamos en estos propósitos
podamos orar por una nación que tanto necesita de Dios, que tanto necesitan sus gobernantes, sus dirigentes. Ellos también necesitan de Dios. Aunque alguno diga, no, de política nada. Pero esos políticos también necesitan a Dios. También necesitan que allí alguien les dé ejemplo de que se pueden hacer las cosas sin corromperse, sin quitar y bendiciendo a nuestros semejantes. Así que qué bueno es que usted haya podido acompañarnos y poder saber que usted está ahí al otro lado. Gracias a cada una de estas familias, bendecimos sus vidas. Recuerde que estaremos en estos retiros de ayuno, de oración, bendito sea el nombre del Señor, y que si usted quizá no puede ir desde su casa ayunar, bueno, habrá un lugar ahí para que usted se reúna y busque la presencia del Señor, y busque adorar, busque orar, busque derramar su corazón delante del Señor. Qué bueno es esto, que sus peticiones todas le sean concedidas en este nuevo año. Bendigo sus vidas, que el Dios de la gloria les guarde, siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y quizá podamos estar nuevamente en esta transmisión el día de mañana. No le digo que esta noche estaremos, pero quizá el día de mañana podemos estar ahí a la misma hora. Dios les guarde y Él siga concediendo ese favor sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.